Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes un tema complejo, un tema poco tratado en los medios de comunicación, pero no por ello es un tema sumamente importante, porque vamos a hablar de la calidad de la educación superior y vamos a hablar de los dos organismos, tanto el órgano rector que aprueba las carreras para que tengan validez jurídica, tengan valor legal las carreras, para que los títulos que se registran precisamente habiliten para el ejercicio de la profesión. Me estoy refiriendo al órgano rector, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, pero también vamos a hablar de otro órgano rector, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, la conocida por la sigla ANEAES, que es la que tiene que evaluar y acreditar la calidad de la educación superior. Sin embargo, las acreditaciones de carreras y la acreditación de las instituciones son ilegales. Sí, escucharon bien, son ilegales. ¿Por qué? Por decisiones antijurídicas del CONES y de la propia ANEAES. Por eso hoy titulamos en Visión País nuestro tema de análisis: las acreditaciones de carreras e instituciones son ilegales. CONES y ANEAES en el ojo de la tormenta. Lo que ha pasado la semana pasada en una sesión del CONES es una conferencia y lección magistral de cómo hay que violar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en este país. Lo que viene haciendo el CONES, la ANEAES, digo bien, desde su conformación, desde el año 2003 hasta la fecha, las decisiones que han tomado sus miembros, los miembros del Consejo Directivo, es otra lección magistral de cómo hay que violar las disposiciones legales. De eso hablaremos hoy en Visión País. ¿Cómo garantizar la calidad de la educación con decisiones antijurídicas de los dos órganos rectores de la educación superior universitaria en Paraguay, CONES y ANEAES? Cada año las autoridades de la ANEAES convocan a una conferencia de prensa y recomiendan a la ciudadanía, a la población, a la opinión pública, que sobre todo traten de que los alumnos se inscriban en universidades cuyas carreras están acreditadas. Y si esas acreditaciones son ilegales, como es el análisis que hoy vamos a hacer para poder demostrar y sustentar eso, ¿qué pasa? ¿Quién nos protege como ciudadanos de estas decisiones antijurídicas? Le invitamos que nos acompañen. Hoy vamos a tener a expertos y a un rector, miembro del CONES, para que nos pueda relatar lo que ha pasado en la última sesión y de qué manera se violó una disposición legal y reglamentaria en una elección que se hizo precisamente para designar a un miembro del Consejo Directivo que debe decidir la acreditación de la calidad de las carreras. Brevísima pausa. En enero del año 2021 fenecía las funciones, el mandato de los 5 miembros del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
enero del 2021. En esa ocasión solamente, digamos, fue nombrado uno de los miembros, la que fue nominada por el Ministerio de Educación y Ciencias. El resto de los miembros, es decir, 4, estaban con mandato fenecido. Y en marzo del 2021 eligen a la presidenta de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, actual presidenta, Dina Matiauda, 4 miembros, reitero, con mandato fenecido. Yo había cuestionado la legalidad de dicha elección y posteé en mi Facebook, y el director ejecutivo, en una reunión virtual institucional de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, respondía a mi posteo de Facebook diciendo: nadie de los integrantes del Consejo pueden dejar a la institución acéfala. Tiene que haber una reconducción tácita. La primera persona, la primera entidad que nombra a su representante es el Ministerio de Educación, cuyo decreto sale en febrero, fines de febrero. En la primera sesión del Consejo Directivo, como yo abandonaba la presidencia de la institución, de la entidad no podía quedarse acéfala. El presidente del Consejo Directivo no es prerrogativa del ministro ni del presidente de la República, es prerrogativa del Consejo Directivo. Y este Consejo Directivo, atendiendo que la doctora Dina era la persona legalmente designada ya en tiempo y forma, el Consejo le pidió a ella que se haga cargo de la conducción institucional. Por eso, en este momento, y me pidió ella y hablamos con ella de que yo haría esta explicación. Hicieron como una consulta ante una publicación en las redes sociales, ¿verdad? Y la nominación es absolutamente legal. Los que están en el Consejo Directivo, sí, doctor, usted hizo la pregunta. No recuerdo haber hecho ninguna consulta de sentido en las redes. Doctor, usted le preguntó al señor Francisco Jiménez si puede explicar mejor ese tema. La queja que él planteó. Sí, usted le preguntó que aclare. Se quejó de la resolución de esta resolución 2025. Lo dijo Níquel. Y eso le pregunté. Exactamente, doctor. Pero en realidad que su escrito era un escrito confuso, ¿verdad? El de él. Sí, el de él, y produjo mucha duda. Entonces yo quedé en aclarar en este momento, y yo tengo que agradecerle a usted su consulta que le hizo, ¿verdad? Que aclare mejor ese tema, ¿verdad? Entonces, la renovación se va a ir dando... Raúl, una pregunta, él declare, por favor. Yo me despido para no seguir hablando, doctor Raúl Aguilar. No, le pido que no deje, doctora. Le pido que no deje. Lastimosamente tengo una urgencia en este momento. Bueno, perfecto, pero además perfecto. me ayuda a no seguir hablando. Pero Perfecto, no preocuparse por la declaración de esa persona. Gracias. Correcto. Como tomó estado público, nos vemos en la obligación como presidente saliente y como presidente entrante, ¿verdad?, a hacer esta cuestión. Las demás nominaciones se van a ir haciendo gradualmente. En segundo lugar, pedirles que me reciban como director ejecutivo para seguir trabajando con usted en este tiempo que voy a estar muy cerca de la doctora Dina Matiauda. Entonces, en honor a la verdad, y no queremos callarnos también imprecisiones en las redes sociales de colegas, ¿verdad?, hago esta declaración pública para salvaguardar la honorabilidad de la doctora Dina y de los demás colegas que somos parte de esta institución. Después de ver y escuchar las declaraciones del actual director ejecutivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el señor Raúl Aguilera Méndez, en relación con lo que yo había cuestionado en su momento, hoy quiero responder a eso, pero quiero responder a partir de expertos, de especialistas, de estudiosos del tema, a ver si existe la figura de la reconducción tácita, a ver si la elección de la presidenta de la ANEA por parte de 4 miembros con mandato fenecidos es, así como dice Raúl Aguilera Méndez, absolutamente legal, y si realmente yo lo que quería es generar una simple confusión. Hoy nos acompañan en Visión País la abogada María del Pilar Avente, especialista en Derecho Administrativo. Muy buenas noches, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un placer estar acá nuevamente y buenas noches a los demás panelistas. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Roberto Elías Canese,
hoy en su carácter de rector representante, miembro titular del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Muy buenas noches, doctor Elías, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia y a los compañeros que nos acompañan. También ya está con nosotros ha sido colaborador de Visión País, el abogado Jorge Rolón Luna. Muy buenas noches, doctor Luna, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, un saludo muy especial a quienes están hoy en este panel y también a la teleaudiencia. Comencemos, digamos, por lo que habíamos visto de la supuesta aclaración que hizo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Raúl Aguilera Méndez, en relación con lo que yo había cuestionado. ¿Qué yo cuestioné en su momento, en marzo del año pasado? Cuestioné la elección que se hizo en el Consejo Directivo de la ANEAES, que es el que decide la acreditación, no acreditación o postergación de las carreras o de las instituciones. Tamaña responsabilidad tiene este Consejo Directivo de la ANEAES. ¿Y qué concretamente es lo que yo cuestioné? Dije que no podía ser elegida la presidenta por miembros cuyo mandato fenecieron en enero y la elección hicieron en marzo, es decir, estaban con 2 meses de mandato fenecido. La respuesta de Raúl Aguilera, ¿cuál fue? Que bajo la figura de la reconducción tácita, precisamente se hizo esta elección. Y escucharon ustedes lo que dijo Raúl Aguilera. Es absolutamente legal. Traslado la pregunta a los estudiosos, a la doctora María del Pilar Avente en su carácter de especialista en Derecho Administrativo. ¿Existe la figura de la reconducción tácita y en este caso puede ser aplicado a los miembros del Consejo Directivo de la ANEAES para haber elegido al que va a dirigir ese Consejo Directivo, doctora? Sí, por supuesto que existe la figura de la reconducción tácita, pero está regulada en el Código Civil. Y acá estamos hablando de derecho administrativo, que es otra rama del derecho que se rige por sus propios principios y por sus propias reglas. Yo estuve analizando el marco jurídico aplicable y no existe ninguna disposición que autorice a que los miembros del Consejo Directivo de la ANEAES continúen bajo la figura de la reconducción tácita. Ahora, si alguien plantea la aplicación analógica de esa figura a estos casos, yo rechazo también esa postura, la figura del Código Civil, así sin más. ¿Por qué? Porque en este caso la ley es clara cuando dice que la duración de los mandatos de los miembros o representantes del Consejo es de 4 años. E incluso dice que no se le puede... si mal no recuerdo, no se le puede renovar, de forma alternada, sí, pero no de forma consecutiva. Entonces, no es aplicable la figura de la reconducción tácita. Si la ley hubiese querido, lo hubiese hecho expresamente. Existen otros casos, por ejemplo, en el caso de los ministros de la Corte, en donde en su ley orgánica, la que organiza la Corte Suprema de Justicia, prevé expresamente que cabe la figura de la reconducción tácita de la función en el artículo 19. Sin embargo, ese no es el caso de la ANEAES. O sea que la decisión la elección de una presidenta, entonces carecería de validez jurídica. Cualquier acto administrativo o cualquier acto interno, que sería el caso de la designación de la presidencia, carece, es irregular por falta de competencia del emisor del acto, que es el Consejo, porque si es un colegiado de 5 personas y 4 están ahí usurpando funciones, por decirlo de alguna manera, o con la figura de funcionarios, de hecho, carecen de competencia para eso. O sea, ese órgano estuvo acéfalo en ese momento. Punto. No. Por tanto, toda actuación, tanto externa como interna, es irregular por falta de competencia. Las resoluciones que toma este Consejo Directivo de convocatoria a procesos de acreditación de carreras o instituciones, y no solamente de convocatoria, sino de acreditación de carreras y de instituciones, serían inválidas jurídicamente. Todo acto jurídico interno, externo o acto administrativo son irregulares. ¿Por qué? Porque ellos no estaban con mandato, ellos ya estaban con el mandato vencido y por tanto no podían estar representando al órgano, ¿verdad? O ejerciendo esa función. Raúl Aguilera Méndez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, creador, fundador de la filosofía del lenguaje, tiene un término que se acuña bastante en el ámbito de la filosofía del lenguaje que dice: de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Raúl Aguilera Méndez, de lo que uno no sabe, mejor es callarse. Porque en realidad el que genera confusión fue usted con esta supuesta aclaración que quiso hacer. Y esperé este tiempo para tratar el tema con especialistas en derecho administrativo. Usted es funcionario público y tiene una gran responsabilidad ante la ciudadanía. Yo no soy funcionario público, apenas formador de opinión pública. Hay otro caso que queremos justamente tratar hoy en Visión País, porque aquí la responsabilidad no es solamente de la ANEAES, vamos a seguir analizando las decisiones de la ANEAES, las decisiones ilegales de la ANEAES, pero queremos ahora ocuparnos de lo que pasó en el Consejo Nacional de Educación Superior, que es el otro órgano rector de la educación superior universitaria, porque su ámbito es el de las universidades y los institutos superiores, que son las dos instituciones universitarias en nuestro país según el diseño legal. Y el CONES tenía que nominar en la semana del 25 de mayo, el día 25 de mayo se hizo la nominación justamente y no se ajusta en principio a derecho ni a disposiciones reglamentarias. Para ello le tenemos hoy al doctor Roberto Elías Canese, que está como rector representante de las universidades privadas, miembro titular del Consejo Nacional de Educación Superior. Si nos puede relatar brevemente qué es lo que aconteció en esa sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, doctor Elías Canese. Bueno, realmente empezó desde el mes de diciembre, desde que se recibió la notificación, a una serie de llamados, por decir así, que tuvieron una serie de irregularidades. La primera persona que salió electa no tenía el título máximo que se exigía para la ANEAES. Por supuesto, eso volvió de vuelta al CONES, en la cual se volvió a llamar a primero una ratificación de lo resuelto. Esa ratificación fue rechazada nuevamente, lo que motivó una serie de actos que terminó el día 25 de mayo con la elección de la representante que se nominó y que se enviaron a las autoridades correspondientes. Ahí hay algo que nos deja un poquito pensando en qué pasó, porque las públicas ya fueron electas. En el primer acto fueron electos 2 por las públicas, un titular y un suplente, y 2 por las privadas, un titular y un suplente. Pero resulta ser que el día 25, donde se elegían esos 2 solamente, se deja a la titular a la suplente como electa y se lleva a una elección de titular. ¿Cuál es la sorpresa nuestra? Que finalmente sale electa una representante de universidades públicas o propuestas por universidades públicas, lo que motivó indiscutiblemente una pregunta, un porqué, siendo que como quedaba compuesto la representación, por decir así, de las universidades de la ANEAES sería de 2 titulares públicas, un suplente público y un suplente del área privada, lo que nos deja a las universidades e institutos superiores privados totalmente fuera de una representación en la ANEAES. Eso indiscutiblemente motivó mi inquietud y lo que yo pedí es que conste en acta mi disconformidad por el hecho de que las públicas nos quedamos sin representación. Las privadas. Las privadas nos quedábamos sin representación ante la ANEAES y que realmente eso era un motivo de preocupación por parte de los que representamos a las universidades y en este caso institutos superiores del ámbito privado. Queremos ver los requisitos legales que se exigen para ser miembro del Consejo Directivo de la ANEAES, para seguir analizando con nuestros invitados. Ustedes pueden visualizar lo que dice justamente el artículo 6 de la Ley 2072 de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Dice la Ley 2072 en su artículo 6, el Consejo Directivo se integrará con 5 miembros a ser nombrados por decreto del Poder Ejecutivo con nominaciones de las siguientes instancias.
un miembro titular y uno suplente nominados por el Ministerio de Educación y Cultura, 2 miembros titulares y 2 suplentes por el organismo que nuclea la institución de educación superior pública y privadas, un miembro titular y uno suplente nominados por la Federación de Organizaciones Profesionales Universitarios y un miembro titular y uno suplente nominados por las federaciones que conformen las asociaciones del sector productivo. Los miembros del Consejo Directivo y sus suplentes durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos una sola vez en forma consecutiva y alternadamente en forma indefinida. Dice justamente este artículo de la ley 2072. El doctor Jorge Rolón Luna es asesor jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, conocida por su sigla FIES, que viene reclamando que justamente el cumplimiento de lo que dispone la ley 2072 de creación de la ANEAES. ¿Podría hacernos un breve relatorio, doctor Rolón Luna, acerca de lo que está aconteciendo o estuvo aconteciendo, digamos, respecto de lo que establece, prescribe la ley y de cuál fue el actuar en el contexto primero de la ANEAES y luego para hacer el análisis de la sesión del pasado 25 de mayo del CONES? Bueno, voy a tratar de ser breve porque esto realmente empieza de mucho antes, ¿no? Yo creo que existen en esa institución mecanismos de retroalimentación de ciertas prácticas que se van repitiendo hasta hoy día, porque el comienzo del accionar institucional del CONES estuvo teñido de estas prácticas, digamos, que fueron refrendadas sucesivamente, se retroalimentaron todas estas acciones y estas decisiones que se tomaron al margen de la ley. Usted lo decía desde el comienzo del programa, lo dijo al comienzo. Podríamos decir, y la colega lo refrenda ya desde una mirada más jurídica, de que las decisiones que se tomaron desde el primer momento en la ANEAES, vistas las integraciones violatorias de la ley, serían irregulares y nulas desde el comienzo de los tiempos, digamos, porque lo que a mí me llama la atención de esto que está sucediendo, me llama la atención que una vez que se pone el foco, valga el juego de palabras, de atención, porque es un tema que empieza a cobrar cierto estado público, no el que debería por la trascendencia del tema, acerca de que hay unos requisitos que están establecidos en la ley para integrar ese cuerpo burocrático del Estado paraguayo que se ocupa de la acreditación de las universidades, y resulta que a pesar de todo eso y de que la discusión se torna pública, se vuelve a violar la ley de manera flagrante y reiterada, ¿sí? Porque lo que ha ocurrido, que el doctor Canese también lo relató acá, es muy interesante para entender la lógica de funcionamiento de las personas que están ahí y que también entran y salen. En algún programa se habló acá de la puerta giratoria, ¿no? Entonces el que ocupa tal cargo sale pero vuelve a entrar con otro cargo y se repiten por ende esas prácticas. O sea, en ese sentido no es sorpresivo, pero sí de alguna manera sorprende que a pesar de que es clara la norma, de que esto se ha debatido en ciertos ámbitos, de que el Ejecutivo ha rechazado estas nominaciones, ha devuelto las mismas por una cuestión que está taxativamente establecida en la norma. Por ejemplo, el requisito de tener el título máximo en la carrera, que es el doctorado, que es digamos, el mayor grado al que se puede, académico al que se puede llegar, que es una cosa muy sencilla de interpretar, digamos, ni siquiera podríamos decir que está sujeta a una interpretación en el sentido de que hay que desentrañar la norma. Es algo muy sencillo de comprender para cualquiera que terminó el primer curso de Derecho, digamos, o para cualquier persona que no es idónea, inclusive en el campo del Derecho. Entonces, eso llama la atención. Entonces, uno no tiene otra alternativa que ponerse a pensar mal también. Desde la perspectiva de nuestras representadas, hay una preocupación muy grande porque es el órgano que se encarga de acreditar las carreras, tiene en sus manos, digamos, el funcionamiento
de las cuestiones más importantes de lo que es la educación superior en Paraguay. Y por otro lado, ¿cómo diríamos? Esta práctica de violar la ley de manera reiterada también permite, sin mucha imaginación siquiera, inferir lo siguiente: si en estas cosas elementales que digamos son el inicio del funcionamiento de una institución, que es la de integrar sus miembros, bueno, ¿qué será lo que se hace cuando se toman decisiones institucionales? O sea, lo que mal empieza no puede terminar bien. Sí, entonces hay una preocupación desde esa perspectiva que es obviamente técnica, académica, pero también tiene que ver con cuestiones básicas de una democracia republicana en el siglo XXI, o sea, el respeto al principio de legalidad. Y se lo decía la doctora también acá. La institución pública, el Estado, la gente del Estado, que tiene sus atribuciones, sus facultades determinadas por ley, no puede hacer más allá de lo que la ley le manda. Y cuando eso se reitera, porque se puede cometer un error también. Acá no hay un propósito de enmienda. En términos jesucristianos, digamos, no hay posibilidad de perdón porque no hay propósito de enmienda. O sea, se vuelven a repetir las mismas prácticas, las mismas acciones que tienen un severo problema de ilegalidad. Y eso es inadmisible hoy día y a estas alturas, porque ya llevamos mucho tiempo debatiendo esto. Tengo que ir a una brevísima pausa porque debo cumplir con mis anunciantes. Pero la teleaudiencia podrá dimensionar la gravedad de esta situación. Estamos en una situación de inseguridad jurídica, y no solamente de inseguridad jurídica en lo que hace a la acreditación de carreras y acreditación de instituciones, que podemos resumirla en la expresión calidad de la educación superior, sino, digamos, estamos ante una situación de desinstitucionalización, ¿no? Todo lo que se está haciendo es para destruir la institucionalidad republicana. Vamos a analizar en los próximos bloques los argumentos legales de por qué la decisión del CONES y la decisión de la ANEAES definitivamente ponen en peligro el propio sistema de educación superior universitaria. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. En NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. Bomberos rescataron a una abuelita, sí, que terminó cayendo en un pozo. El hecho ocurrió en la comunidad rural de Potero Jardín, en el distrito de Juan León Mallorquín. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. El arzobispo de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez, señaló que a pesar de que se celebre la independencia patria, el país continúa con ataduras. Noticias de 6 a 9, lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta siempre. En el bloque anterior, el doctor Jorge Rolón Luna hacía referencia a los requisitos legales de la ley. Esto está establecido en el artículo 7 de la ley 2072 para ser miembro del Consejo Directivo de la ANEAES. Justamente ustedes pueden visualizar en su pantalla, para ser miembro del Consejo Directivo se requiere, dice la ley 2072 en su artículo 7, ser ciudadano paraguayo, grado académico máximo en su carrera de formación, ser idóneo para tarea de evaluación integral de la educación, no ser propietario y copropietario socioaccionista de instituciones privadas de educación superior. Los miembros del Consejo Directivo actuarán con independencia de criterio y se abstendrán de intervenir cuando exista la posibilidad de conflicto de intereses con las entidades que los propusieron para el cargo. Aquí lo que cuestionamos nosotros es lo que tiene que ver con el grado académico máximo en su carrera de formación, que es el título de doctor obtenido en un nivel de posgrado. Y demostrar la idoneidad en tareas de evaluación integral de la educación. Eso es clarísimo, está en la ley. Y justamente desde que se conformó, digamos, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación,
más de uno de sus miembros, desde el año 2003 hasta hoy, más de uno de sus miembros justamente no cumplió con estos dos requisitos legales. Y el que intervino cuando estaba explicando Raúl Aguilera Méndez en ese video que habíamos visto en el bloque anterior es el reconocido abogado, el doctor Emilio Camacho, constitucionalista, porque él me había preguntado cuando posteé en el Facebook si podría explicar mejor y esperaba que pase un tiempo para poder explicar, y este es el momento en que justamente me tomo el tiempo para explicar, pero con especialistas. Y la otra que intervino es la médica Ana María Campuzano, que llegó a ser presidenta del Consejo Directivo de la ANEAES sin tener título máximo. Viola expresamente. Entonces, porque yo cuestiono, no quiero hablar de esa persona, fue la intervención que tuvo en ese video. Esa persona de voz femenina que habla es la médica Ana María Campuzano. Lógico, cuando alguien cuestiona desde la perspectiva legal el actuar de los funcionarios públicos, algunos se molestan. Bien, nosotros continuamos con nuestro análisis, no sin antes decir, bueno, para que la gente pueda entender. Entonces, ¿por qué cuestionamos a la ANEAES de su conformación? Porque precisamente varios de sus miembros no cumplieron con los requisitos establecidos en la ley. Entonces, si no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, las decisiones que toman, ¿se pueden considerar legales, doctora Del Pilar? No se pueden considerar legales porque ya su designación es irregular. Una vez más lo que decíamos, serían funcionarios de hecho porque están investidos irregularmente de esa función. El artículo 7 es clarísimo, habla de 4 requisitos que se deben dar conjuntamente de forma taxativa, no es algo opcional ni discrecional. Y con respecto al grado académico máximo, yo realmente no entiendo por qué sigue habiendo voces que sostienen que no se refiere al doctorado, ¿verdad? Porque alguna función tiene que cumplir la palabra máximo en esa oración, o si no hubiese dicho título de grado y nada más. Claro. Y si revisamos lo que dice la Ley de Educación Superior, queda clarísimo que el grado máximo es el de doctorado, ¿verdad? O sea, y obviamente en un cargo, cuando una persona está ocupando o ejerciendo eso y fue designado de forma irregular, misma cuestión que expliqué anteriormente, hace que todos los actos que emitan también sean irregulares por falta de competencia. Tanto eso puede darse en una cuestión de que se den o no los requisitos para ocupar ese cargo o el procedimiento previo. Y en el caso, por ejemplo, del procedimiento previo reglado en la ley, la Corte últimamente es tajante en declarar la nulidad de los nombramientos de funcionarios en general, no estoy hablando ahora de los miembros del Consejo de la ANEAES, que hayan sido designados sin cumplir con las regularidades. Por tanto, sí, son actos irregulares, tanto los internos como los externos, dictados por miembros, o sea, por un consejo integrado por miembros que no reúnen los requisitos establecidos en la ley, tanto formal como sustancialmente hablando. Podríamos mirar la siguiente placa para poder ir comprendiendo lo que está sucediendo justamente con las decisiones ilegales que toma la ANEAES. Este artículo 82 es de la Ley 4995 de Educación Superior, que dice: la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de los institutos de educación superior. Posee autonomía académica, administrativa y financiera. Debe cumplir con las tareas específicas de verificar y certificar sistemáticamente la calidad de las instituciones de educación superior, sus filiales, programas y las carreras que ofrecen, y elevar el informe al Consejo Nacional de Educación Superior para su tratamiento conforme a esta ley, dice el artículo 82, entre otras cosas. O sea, con este artículo 82, y así bien puntual, doctora Del Pilar Avente, ¿cuál es la facultad que le otorga la ley a la ANEAES para evaluar y acreditar, sean carreras o instituciones? Porque tenemos 4 instituciones en el ámbito de la educación superior: las universidades, los institutos superiores y las instituciones de formación profesional tercer nivel, que son los institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales. En términos de facultades legales, la ANEAES, ¿a quién puede evaluar y a quién puede acreditar? Y según lo que dice la ley,
a las instituciones de educación superior sus filiales, programas y las carreras que ofrecen. Y luego menciona otra vez y especifica que tiene a su cargo la acreditación de las carreras de las universidades e institutos superiores, excluyendo a la tercera categoría de institución de educación superior, que son los institutos de formación profesional del tercer nivel. Y eso sumado también a la ley orgánica o la ley que crea la ANEAES, que dice en su artículo 4, inciso numeral 5, dice acreditar entre las funciones de la agencia la de acreditar la calidad académica de las carreras y programas de posgrados que hubieran sido objeto de evaluaciones externas por la misma agencia. Y los que pueden hacer programas de grado y de posgrado según la ley de educación superior son solamente las universidades y los institutos superiores. Así mismo. Ya. Por tanto, las acreditaciones que pudiera hacer de los institutos de formación docente o de los institutos técnicos profesionales que configuran las instituciones de formación profesional tercer nivel no tiene facultades legales la ANEAES. No tiene facultades legales. O sea, el principio de legalidad dice que los órganos están autorizados a hacer lo que la ley les autoriza, ¿verdad? Valga la redundancia, expresa o implícitamente. Y acá está en el artículo 82 y en los demás que comentamos, delimitando específicamente qué es lo que puede acreditar la ANEAES. Es decir, los órganos no pueden realizar cualquier otra actividad que no esté encomendada, los órganos estatales, que no esté encomendada por la ley, a diferencia de los privados, ¿verdad? Que está permitido todo lo que no está prohibido. Bueno, en el ámbito público el principio es el inverso, está prohibido todo lo que no está permitido. Y si la ley solo le permitió para evaluar y posteriormente acreditar solamente esos dos tipos de instituciones de educación superior, que son las universidades y los institutos superiores. Los institutos superiores, pues es lo único que pueden evaluar y acreditar. Esto que dice justamente la doctora del Pilar Avente, doctor Elías Canese, en relación con lo que dice también la ley 2072, que el que nomina a los miembros, uno de los que nomina a los miembros del Consejo Directivo son las instituciones de educación superior privadas, poco para que pueda entender la audiencia. Sin embargo, en la última sesión del 25 de mayo, por mayoría de los miembros del CONES, ¿verdad? Para que nos pueda entender la teleaudiencia que nos sigue. En la sesión del 25 se nominó a la persona en nombre de las instituciones de educación superior privadas. Pero sin embargo, en el proceso llevado a cabo internamente en el CONES, la persona fue postulada por las instituciones de educación superior públicas. Y las públicas, como nos dijo el doctor Roberto Elías Canese, ya fue nominada en otra sesión del CONES y en otra fecha. Y ahora la que fue nominada fue postulada por las instituciones de educación superior públicas. Esto es lo que ustedes, y sobre todo usted como rector representante de las universidades privadas, cuestionó y exigió que conste en acta, doctor Elías. Sí, así mismo, porque realmente es una preocupación. Si bien nos explicaron que en la ley era muy general, eran 2 representantes de las universidades como titulares y 2 suplentes, la misma ley habla de públicas y privadas, así que yo creo que en ese sentido debería haberse establecido bien claramente el tema. Cuando se hizo la primera elección inclusive, se dividió y es así que salió una titular y una suplente, un titular y una suplente por las públicas y se hizo el acto por las privadas, donde en ese acto original sí salió una titular y una suplente por las privadas, que como les decía, fue objetado luego por el problema del título, la titular. Pero al volver atrás y llegarse, después de varias vueltas, idas y vueltas, al 25 de mayo, donde se votó de que se consideraría a la persona que salió como suplente y que se votaría solamente titular, apareció en el padrón la persona que salió propuesta por varias universidades públicas, y que fue lo que finalmente se votó y lo que salió en la votación.
Ahora, ¿cómo entender eso, doctor Jorge Rolón Luna? Y describo rápidamente a la teleaudiencia. Esta fue la quinta vez que se trató, en la última sesión del 25 de mayo, fue la quinta vez que se trató el tema de la nominación, para focalizar nuestra mirada y nuestro análisis solamente en la nominación de las instituciones, de la persona que representaría a las instituciones de educación superior privadas. En la primera eligieron a una titular que no cumplía con los requisitos legales, sobre todo objetó la Presidencia de la República, que según la ley es el que nombra precisamente a los miembros del Consejo Directivo de la ANEAE por no tener el título máximo. Se devuelve, digamos, el expediente, por utilizar un término, al CONES, y el CONES se ratifica en la elección, en la nominación inicial. Y luego se postergó hasta que se dio el 25 de mayo esto que nos relata el doctor Roberto Elías Canese, en donde precisamente, según pudimos acceder al acta del CONES, el presidente del CONES, el profesor doctor Narciso Velázquez, dice que lo que se votan son personas, no importa que sean de gestión pública o de privada. Sin embargo, la ley dice nominada por instituciones de educación superior privadas. ¿Cómo entender esta situación, doctor? Y es una pregunta difícil de responder, porque uno no sabe de qué manera se pueden justificar cosas que son imposibles literalmente de justificar. En el ámbito jurídico, habitualmente los abogados que tienen algún talento, sí, cuando se encuentran ante un desafío jurídico, digamos, generalmente hacen sangrar los principios hasta que ese principio diga lo que uno quiere. Y eso es posible de hacer si uno tiene, digamos, la amplitud de mirada que puede tener un jurista, digamos, y puede llegar a convencer a un juez a través de esa mirada principista más propia del derecho natural, digamos. Pero no se puede golpear la letra de la ley hasta que diga lo que yo quiero. Porque la ley, cuando el texto de la ley es claro, cuando el texto de la ley a su vez nos remite claramente a la intención del legislador, es imposible encontrarle una interpretación diferente a esta. Entonces, esta contumacia, que yo ya la califico de insurreccional, digamos, porque si el Poder Ejecutivo es el que me nombre, yo vuelvo a decirle al Ejecutivo, usted no tiene razón, pero no doy razones jurídicas al menos. O sea, en términos cartesianos, las discusiones pueden darse y puede que alguien venga y nos sorprenda con alguna interpretación que está por fuera de nuestras capacidades intelectuales, digamos, pero no se ha dado eso. Simplemente es una reiteración de este tipo de actitudes que nuevamente nos lleva a tener que lastimosamente pensar mal. O sea, ¿qué intereses se juegan ahí? Evidentemente no son los intereses de la educación superior. ¿Qué es lo que hay detrás de aferrarse a esos cargos o querer nombrar evidentemente a amigos de esa claque, sí, de esa élite que viene ahí atornillada hace mucho tiempo? O sea, no hay otra alternativa que no sea la de pensar muy mal con respecto a las intenciones de esta gente, porque la discusión jurídica llega a un momento en el que ya carece de sentido, porque la ley es clarísima, la doctora lo ha dicho el doctor, también lo has dicho al comienzo también, uno puede traer un panel de 5 estudiantes del primer cuatrimestre de Derecho y van a interpretar de esa misma manera, porque no hay manera de decir a la ley otra cosa, por más que la golpeemos con un mazo, con un martillo. Y nosotros lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que también hubo cambios de ministro de Educación en este tiempo. Nuestro país es un país también que vive en la permanente conflictividad y viene, entonces a veces estas cortinas de humo se asocian a huracanes políticos y es como que se está esperando que haya alguna crisis política bien grande que enmascare esto y que esto corra y que a alguien se le ocurra en un momento de atontamiento firmar estos nombramientos que son claramente ilegales. O sea, dejando de lado la cuestión jurídica y política también, porque hay política detrás de esto. O sea, el derecho es finalmente la expresión del poder, ¿sí? El legislador no es un ser humano
que no tiene interés, que no tiene una mirada del mundo, etcétera, etcétera. Pero una vez que ese proceso legislativo ha acabado, la burocracia tiene que aplicar la ley. Sí, se supone que tiene que aplicarla y tiene que hacerlo de una manera racional y sujetándose al texto de la ley, que en este caso es claro. Hay veces en las que la ley puede generar algún inconveniente exegético, digamos, pero este no es el caso. O sea, acá hay algo que el Poder Ejecutivo debe tomar más nota de la que tomó, porque ha hecho bien en rechazar estos nombramientos. Por primera vez hay que decirlo también, todos estos años esos nombramientos pasaron como por un tubo. Y tal vez, si bien la norma no la autoriza fehacientemente, pensar alguna manera de intervención o de sentar a los miembros que están en esta actitud de insurreccional, digamos. Y yo celebro que el doctor Canese eleve su voz en estos casos y habla muy bien de él, y también es una bocanada de aire fresco para lo que está pasando ahí, y que, reitero, se mantiene esta tesitura esperando seguramente un momento apropiado para hacer correr esto que no corresponde. No debemos olvidar la historia, porque la historia es la madre sabiduría que mejor enseña. ¿Qué quiero decir con esto? En este país, durante la dictadura, hubo personas torturadas, asesinadas, secuestradas, desaparecidas, por exigir el cumplimiento de la ley, por la instalación del Estado de Derecho. Y es sorprendente y preocupante a la vez que órganos rectores de la educación superior universitaria violen expresa, sistemáticamente y durante años las disposiciones legales. Es preocupante. ¿Qué nos queda? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Estamos acá para acompañarles hasta el mediodía. Vamos a ir destacando todo lo que vaya surgiendo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. 2 personas resultaron heridas en este accidente ocurrido en San Lorenzo. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior, ¿qué nos queda ante esta situación de inseguridad jurídica, ante, digamos, este atropello a la institucionalidad? ¿Qué garantía tienen las universidades y los institutos superiores, sus carreras acreditadas pero sin valor jurídico? Es decir, son ilegales sus carreras acreditadas, son ilegales las instituciones acreditadas, en este marco del análisis y los argumentos que estamos compartiendo. Y no lo estamos haciendo simplemente porque nos parece a nosotros, lo estamos haciendo desde una perspectiva de la hermenéutica jurídica, ¿no? Que es toda una disciplina dentro del ámbito de las ciencias jurídicas, porque algunos pueden decir, bueno, ese es su parecer. No, cuidado, el derecho es una ciencia, no es un cúmulo de opiniones, ¿no? No es la mera doxa, como decían los griegos, no es una mera opinión, ¿no? Es una ciencia. Por tanto, amerita tomar decisiones aquí. ¿Qué habría que hacer con estos 2 organismos que atropellan la institucionalidad, que violan sistemáticamente la ley y durante años? Y decía, antes de ir a la pausa en el bloque anterior, esto realmente es preocupante. ¿Ustedes tienen algunas acciones, doctor Roberto Elías, como representante usted dentro del Consejo Nacional de Educación Superior de las instituciones de gestión privada? ¿Hay algunas acciones? ¿Algo están emprendiendo, digamos, para ver de qué manera subsanar esta violación expresa en la última sesión del CONES? No, yo me limité a hacer lo que me pidieron las asociaciones de universidades. Tanto la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay como la Federación de las Escuelas de Medicina, en el sentido de que me pidieron un relatorio de qué es lo que pasó
y lógicamente yo le he contestado por escrito, cronológicamente, de acuerdo a las actas del Consejo, cómo se fue desarrollando desde que salió el primer pedido para la elección hasta el pedido final del 25 de mayo, donde se eligieron, y lógicamente recalqué que yo hice constar en acta que estaba preocupado de que no teníamos ya representación las privadas, ya que la que fue electa fue propuesta por las públicas, ¿no? Y ahora habría que esperar la próxima sesión del CONES. ¿En qué instancia estaría esa decisión? Digo, ¿en qué instancia internamente el CONES? No, yo me limité a enviar a las asociaciones de universidades privadas. El relatorio, lo que aconteció. Claro. ¿Cómo van a trabajar las asociaciones? Algo que hasta ahora no lo he recibido, ¿no? Ante esta situación de irregularidad legal, doctora del Pilar, ¿existiría alguna figura de intervención? ¿Hay algún organismo? Y para que pueda acompañarnos la teleaudiencia, en el diseño de la ley 2072 dice que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, si bien tiene autonomía, pero dice que tiene autonomía técnica, administrativa, etcétera, pero dice literalmente depende del Ministerio de Educación, ¿verdad? Digo, por ese lado, ¿existiría desde el punto de vista legal alguna posibilidad de intervención de algún organismo ante violaciones así expresas de disposiciones legales? Yo creo que es hora de analizar eso a profundidad, si no a nivel ministerio o a nivel ejecutivo, incluso, ¿por qué no legislativo? Porque ciertamente esta situación no puede continuar por todas las consecuencias que trae aparejado. Si bien es cierto que no existe ninguna disposición que autorice, expresa, que autorice a proceder de esa manera, pueden poner y cuestionar, no, pero el principio de legalidad, pero hay que tener presente que el principio de legalidad también es una garantía con respecto a los particulares, o sea, una garantía de los particulares con respecto a la administración, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, el hecho de que la ANEAES tenga autonomía no quiere decir, como siempre se malinterpreta en general, que es un mini Estado que puede ser legislador, autodesignarse, crear figuras jurídicas que no existen, etc. La ANEAES forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, o sea, está en relación jerárquica o de subordinación con los que están por encima, el ministerio, etcétera, y por tanto deberían empezar a analizar cómo regularizar esta situación, incluso a órganos que sí son descentralizados, a instituciones que sí son descentralizadas. La ley suele prever la figura de la intervención. ¿Por qué no entonces tomar alguna medida más fuerte o definitoria con respecto a un órgano que forma parte de la organización? Entonces, sí, yo creo que es por lo menos hora de empezar a tomar, a considerar seriamente esa posibilidad. Y ahí conozco precedentes de otras instituciones similares, en donde órganos internos que dependen de la estructura orgánica, con autonomía, con cierta autonomía técnica, etcétera, fueron intervenidos por un tiempo por la máxima autoridad institucional, aún sin una disposición expresa que les autorice, fundándose en el control jerárquico, que es una figura que regula también las relaciones interorgánicas del superior al inferior en el marco de las organizaciones públicas. Me quedan 2 minutos, doctor Rolón Luna. ¿Cuál es la alternativa, digamos, para, de alguna manera, garantizar institucionalidad y el respeto a las disposiciones legales en ambos órganos, ANEAES y CONES? Bueno, es difícil tener una respuesta nuevamente a esa pregunta. Usted me hace las preguntas difíciles a mí siempre. Siempre dejo al final, doctor. Sí. Resulta que hay una mayoría de violadores seriales de la ley en el CONES, ¿sí? Hay una mayoría que se impone y que tiene esta conducta similar a estos personajes que cometen crímenes de manera serial, ¿no? En este caso es la violación a la ley. Y esto parece una serie, ¿sí? Porque llevamos por la
creo que es la tercera temporada y ojalá que no haya una cuarta temporada, ¿sí? Porque una institución con funciones tan importantes no puede estar cumpliendo sus funciones a medias, ¿sí? Yo no creo que estemos llegando todavía a una parálisis institucional, pero estamos apuntando hacia eso y eso tiene consecuencias para la educación superior de nuestro país y eso es gravísimo. Yo creo que una salida podría ser que, como dije hace rato y por suerte la colega refrendó mis dichos, de cierta manera el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto porque el nombramiento de los miembros cuyo mandato venció en enero del 2021 debe hacerse primero respetando la ley y segundo de manera inmediata, digamos, para que esa institución retome su funcionamiento normal y se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que no hay ya necesidad de agregar nada. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Lo cierto y lo concreto es que las carreras acreditadas por la ANEAES, las instituciones acreditadas por la ANEAES son ilegales, aunque digan lo contrario algunos de sus funcionarios. Muchas gracias, doctor Roberto Elías Canese, por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias, Francisco. A las órdenes. Ya, muy amable. Muchas gracias, doctor María del Pilar Adente, por Gracias a colaborar con usted, nosotros. un placer. Ya. Muchas gracias, doctor Jorge Rolón Luna. Gracias a usted por la invitación. Ya. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI tenés información extra y a lo grande. Para Rubén de Historia lo mejor que puede pasar es que siga Robert Harrison. Sí. Si sigue Harrison apoya a Libertad. Sí. El comandante Arturo Máximo Rubini y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Le es difícil a Olimpia los dos frentes porque es así, es difícil. Olimpia rinde examen final cada partido. Vamos a luchar no vamos a ceder en ninguno de las batallas. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. La pregunta, las acreditaciones de carreras y las acreditaciones de instituciones realizadas por la ANEAES son ilegales porque, y precisamente en el desarrollo hoy del programa, estuvo sustentando, argumentando desde una perspectiva de la hermenéutica jurídica, la abogada María del Pilar Adente, reconocida, experta, especialista en derecho administrativo. Sus argumentos están en el marco de lo que la lógica jurídica, de lo que la hermenéutica jurídica exige para poder interpretar. Por tanto, es preocupante esta situación. Esperamos que los organismos del Estado puedan tomar nota, porque lo que hace, en definitiva, con estas decisiones de carácter ilegal, por tanto, de la ANEAES como del CONES, genera una sensación de que, a ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué camino tendríamos que tomar como estudiantes para que nuestra carrera, que esté acreditada por el órgano rector, que es la ANEAES, sea válida desde el punto de vista jurídico? Porque hoy son ilegales por decisiones antijurídicas de la propia ANEAES, porque su consejo directivo, los miembros de su consejo directivo no cumplían con el requisito legal. Y el CONES, para la designación de la nominada por instituciones de educación superior privadas, viola expresamente la ley 2072, el decreto del Poder Ejecutivo y la resolución que emitió el propio CONES. Esto no puede seguir así. Definitivamente no puede seguir así. La violación expresa del Estado de Derecho, la violación contra la institucionalidad por parte de órganos que deben acompañar la gestión de las instituciones universitarias. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por
Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.